Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, es un gusto grabar otra clase para ustedes. El día de hoy vamos a ver un grupo de fármacos que son los fármacos diuréticos. Realmente los fármacos diuréticos son bastante complejos de comprender, en el sentido de que tenemos que entender completamente la fisiología renal. Es decir, debemos de conocer cómo es que el riñón genera la orina. En un proceso muy corto, pues el riñón tiene la capacidad de filtrar, reabsorber y secretar sustancias. Y gracias al conjunto de estas tres acciones es como se forma la orina. Es entonces que los fármacos diuréticos van a ser un grupo farmacológico que tienen como característica importante intervenir en la fisiología renal y por consiguiente promover que se orine. Es entonces que en esta clase, acuérdate que es una clase de farmacología, para enfermería, vamos a ver los puntos básicos de estos fármacos, vamos a ver un poquito cómo funcionan para que sea de mayor comprensión y evidentemente sepamos por qué se utiliza en las unidades hospitalarias o en la vida diaria, ¿no? En aquellos pacientes que a lo mejor sufran de hipertensión arterial. Bueno, entonces vamos nuevamente con definiciones. ¿Qué son los diuréticos? Como ya te había mencionado previamente, los diuréticos van a ser fármacos que van a promover la diuresis, es decir, que van a aumentar el contenido y el volumen de la orina. ¿Sale? Pero para poder comprender todo esto hay que recordar el transporte de sustancias. Aquí será importante que tú recuerdes en tus clases previas, clases de fisiología, clases de química, biología incluso de nivel bachillerato, nivel secundaria, cuando veías transporte pasivo, transporte activo, ósmosis, todo ese tipo de movimiento de líquidos a través de una membrana semipermeable, pues tiene mucho que ver con la función de los diuréticos, ¿sale? Vamos a ir revisando poco a poquito cómo funciona. De inicio hay que recordar que las células renales se van a disponer en una unidad anatómica y funcional que es conocida como la nefrona. La nefrona es todo un conjunto de túbulos que van a formar la unidad estructural y funcional del riñón. Es decir, es en estas pequeñas regiones donde se forma la orina. ¿De acuerdo? Entonces, esta nefrona pues va a estar conformada, como te dije, por una secuencia de tubos que son los que podemos observar por acá y que sobre esos tubos pues se va filtrando la orina se va convirtiendo pues en orina porque la nefrona se encarga de secretar sustancias, ya sea iones amonio, ya sea urea, etcétera. La nefrona se encarga de que se empiece a formar la orina, ¿sale? Y para eso es esta imagen. O sea, yo quiero que tú veas que va a haber una región que la vamos a conocer como la luz tubular, es decir, la luz o el interior del tubo que forman a las nefronas. Las paredes de este tubo obviamente van a estar conformadas por células tubulares que van a estar en íntimo contacto con un vaso sanguíneo, que es el que tenemos acá. La interrelación de la célula tubular junto con el espacio intersticial, que es este que te estoy marcando, el espacio intersticial junto con los capilares peritubulares van a condicionar precisamente todo esto que es la formación de orina, y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces mira, a manera muy sencilla, pues esta es la nefrona. La nefrona, dependiendo la literatura que tú busques, va a estar conformada básicamente por dos estructuras: el glomérulo y los conductos. ¿Qué es el glomérulo? Bueno, esto se le llama corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a estar formado por el glomérulo y esta cápsula que se encuentra acá. En esta pequeña región, el glomérulo, si tú te das cuenta, es una arteria. Es una arteria que hace múltiples ramificaciones y que por aquí, en estas ramificaciones que tienen la característica de que tiene fenestras, es decir, que tiene agujeritos, pues por ahí se va filtrando la orina. La orina se va formando de manera inicial acá, que de hecho no es como tal orina, es filtrado glomerular. El filtrado glomerular se llena aquí en esta capsulita se empieza a formar este ultrafiltrado y el ultrafiltrado empieza a viajar
por esta secuencia de túbulos que observamos acá. Y estos túbulos se llaman túbulo contorneado proximal, que es este de acá. Todo eso es el túbulo contorneado proximal. Esta región que forma una U es el asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente del asa de Henle. Posteriormente tenemos al túbulo contorneado distal, que posteriormente van a unirse varios de ellos a lo que se llama túbulo colector. Aquí prácticamente podemos decir que ya se encuentra formada la orina. Es entonces que vamos ahorita a identificar de manera breve y específica algunas características especiales de cada segmento. ¿Sale? Vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. Característica del túbulo contorneado proximal, es decir, esta primera región. La característica es que existe reabsorción de sodio, de cloruro y de agua en un 65%. ¿Sale? Aquí la característica es que en la membrana de estas células vamos a tener bomba sodio-potasio y vamos a tener el antitransportador sodio-hidrogeniones, que es el que podemos observar acá. Vean, aquí está el transportador sodio-hidrogeniones. ¿Qué es lo que ocurre? Ingresa sodio, pero saca protones. Y ve aquí algo muy interesante. Acá hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esto es muy importante porque van a haber diuréticos que actúen en esa región específica. Entonces acuérdate, túbulo contorneado proximal, se reabsorbe 65% de sodio, de cloruros y agua, y tenemos al antitransportador sodio-hidrogeniones. Ahora, en el asa de Henle, que es la porción que tiene forma como de U, como te mencionaba, tiene una porción descendente y una porción ascendente. La porción descendente se caracteriza porque, chécate, impermeable a sodio y cloruro, mientras que es permeable al agua. Y al contrario, cuando empieza a ascender, se vuelve impermeable al agua y se vuelve permeable a solutos. Esto es importante, puesto que en el asa de Henle se va a permitir la concentración de la orina, es decir, que nosotros podamos excretar orina demasiado concentrada o que sea más diluida. Tiene que ver mucho el asa de Henle. Insisto, no es clase de fisiología renal, solamente estamos viendo características importantes de acá. Ahora, ¿qué transportadores son importantes acá? Este de aquí, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este cotransportador es muy importante, puesto que ese será el blanco farmacológico o el mecanismo de acción de nuestros diuréticos. Ahora bien, en el túbulo contorneado distal tenemos la siguiente característica. Tenemos al cotransportador sodio-cloro, que es el que obtenemos acá. Esas son preguntas de examen, ¿eh? Por favor, vayan prestando atención sobre cuáles son los transportadores en cada sección. Y aquí, en el túbulo colector, que es la porción más distal de la nefrona, vamos a encontrar que aquí va a estar todo regulado netamente por hormonas, entre ellas la aldosterona, que aumenta la absorción de sodio, y la hormona antidiurética, que se va a encargar de aumentar la reabsorción de agua. ¿Sale? Esas son las características fisiológicas más importantes, a lo mejor muy específicas, pero lo que debemos saber para comprender cómo es que funcionan los diuréticos. Porque ahora vamos a ver cómo se clasifican los diuréticos. Como te decía, los diuréticos son un grupo de fármacos que se van a encargar de producir orina o de que orinemos más. Y estos diuréticos se clasifican de la siguiente manera. Son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida. Tenemos los diuréticos osmóticos, como es el caso del manitol. Tenemos a los inhibidores del cotransportador sodio-potasio-cloro, o también conocidos como diuréticos de asa. Tenemos a los inhibidores del cotransportador sodio-cloro, o también llamados tiacidas o tiacídicos.
Tenemos a los inhibidores del canal de sodio, que se conocen también como ahorradores de potasio, o también tenemos a los antagonistas de aldosterona, que también son ahorradores de potasio, ¿sale? Entonces, preguntas de examen, lo que tú estás viendo en el pizarrón. Dime un fármaco que sea inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetazolamida. Dime un diurético osmótico, manitol. Dime diuréticos de asa, furosemide, bumetanida. Dime fármacos tiacídicos, clorotiacida, hidroclorotiacida, clortalidona. Dime ahorradores de potasio, amilorida, triamtereno y espironolactona. ¿Sale? Y es entonces que aquí podemos observar esta imagen, la verdad es que me gusta bastante. Aquí podemos observar una nefrona muy esquemática y podemos observar dónde actúa cada uno de los fármacos diuréticos. Yo te voy a pedir que como manera de entregable de esta clase, dibujes una nefrona y dibujes o esquematices dónde funciona cada uno de los grupos farmacológicos. Puedes apoyarte de este esquema pues para hacerlo mejor. ¿Va que va? Y vamos a ver uno por uno. Empezamos con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Como te decía, el fármaco representativo es la acetazolamida. ¿Sale? ¿Cuál es la característica de este fármaco? Este fármaco inhibe a la anhidrasa carbónica, que te digo que es una enzima que apoya esta reacción. Cuando se mezcla dióxido de carbono más agua, en presencia de la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. Esto es lo que hace la anhidrasa carbónica. Convierte el CO2 más agua en ácido carbónico, o lo contrario, el ácido carbónico lo vuelve CO2 más agua. Bueno, acuérdate que vimos que en el túbulo proximal había un transportador sodio hidrogeniones. Bueno, al momento que nosotros inhibimos esta anhidrasa, inhibimos este transportador y por lo tanto el paciente orina. ¿Cuál es el efecto biológico del uso de este fármaco? Es que aumenta la secreción de bicarbonato, sodio, potasio y agua, aumenta el flujo de orina básica y también puede condicionar acidosis metabólica. Efectos adversos de estos fármacos: acidosis metabólica, fosfaturia, hipercalciuria, cálculos por la hipercalciuria obviamente, y también puede producir hipocalemia. Este tipo de fármacos se utiliza para tratamiento de glaucoma y para acidosis metabólica. Acuérdate, anhidrasa carbónica. Ahora bien, los diuréticos osmóticos como tal no tienen un punto específico de acción. Lo que hacen es generan ósmosis. Son tan grandotes que generan un gradiente osmótico que hace que jalen el agua, jalan agua. Esa es la característica. Representativo el manitol. Como te decía, es un efecto osmótico, jala agua hacia los túbulos y pues lo que hace es que perdamos agua. Esto es lo que hacen los diuréticos osmóticos, que perdamos agua. ¿Sale? El efecto adverso de estos fármacos, como casi la gran mayoría de los diuréticos, es que conduce a niveles bajos de sodio en sangre, que es la hiponatremia. Se expande el volumen extracelular y puede condicionar cefalea, vómito y náusea. Este tipo de fármaco se utiliza para la presión intracraneal, ¿sale? Cuando nosotros tenemos aumento de la presión intracraneal o cuando nosotros tenemos edema cerebral, los diuréticos osmóticos pues son de los más empleados. Aquí algo importante es que están contraindicados en enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora bien, los diuréticos de asa, chécate, esto es lo que te decía que es lo importante. Los diuréticos de asa inhiben al cotransportador 2-cloro-potasio-sodio, que es el que tenemos acá. Este es el transportador que inhiben. En este caso tenemos a la furo y a la bumetanina. ¿Qué es lo que hacen estos diuréticos? Aumentan la excreción de sodio y cloro, aumentan la excreción de calcio y magnesio, aumentan la excreción de potasio y producen dilatación venosa. Estos fármacos sacan agua por montones, son de los que más sacan agua. De hecho, tú vas a darte cuenta que de manera hospitalaria la furosemide es un diurético que se utiliza de manera muy usual. Claro, porque lo que queremos hacer es quitarle agua a nuestro paciente.
Obviamente también condiciona efectos adversos, como los que tú puedes observar en la pantalla. Insisto, ¿para qué se utiliza este fármaco? Para edemas. Cuando tenemos un paciente con daño cardíaco, daño renal, con daño del hígado, etcétera, y esto condiciona que exista un edema, es decir, acumulación de líquido, nosotros podemos utilizar estos fármacos para condicionar que se elimine esa agua en exceso. Tenemos ahora a los diuréticos tiacídicos. Las tiacidas actúan en el túbulo distal e inhiben al cotransportador sodio-cloro, que es el que tenemos ahí. Aquí los fármacos que tenemos, la clorotiacida, la hidroclorotiacida, la clortalidona, y algunos manejan ahí la indapamina. ¿Sale? Al igual que el resto de los fármacos, disminuye la absorción de sodio, es decir, aumenta la natriuresis, es decir, la excreción de sodio, aumenta la excreción de potasio, aumenta la excreción de ácido úrico, genera que se elimine magnesio y también pueden condicionar hiperglucemia. ¿Sale? Esos son de los efectos adversos, de los efectos normales de este fármaco. Ahora bien, estos fármacos, los diuréticos tiacídicos, son empleados bastante para el tratamiento de la hipertensión arterial. Para hipertensión arterial sistémica, son de los primeros fármacos que se utilizan, pero también se puede utilizar para insuficiencia cardíaca congestiva, para enfermedad hepática, enfermedad renal. ¿Sale? Con los efectos adversos que tú puedes observar en la pantalla. Ahora bien, los inhibidores del canal de sodio, en este caso, uno de los primeros ahorradores de potasio, que es el triamtereno y la amilorida, inhiben el canal de sodio del túbulo distal y colector, que es el que tenemos acá. ¿Sale? Inhiben eso. Pero aquí la característica de estos fármacos es que aumentan la excreción de sodio, pero no aumentan la excreción de potasio. Al contrario, no se excreta potasio, por eso se les llama ahorradores de potasio. Estos fármacos hay que tener cuidado porque sus efectos adversos importantes es la hipercalemia. Y recordar que la hipercalemia es una alteración de los electrolitos que puede condicionar la muerte del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilicen estos fármacos. ¿Sale? Aquí chécate, contraindicado en enfermedad renal crónica, y no se deben de usar junto con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, captopril, resinopril y cualquier otro pril. Tenemos a los antagonistas de la aldosterona, en este caso la clave es la espironolactona. ¿Qué es lo que hace? Pues bloquea al receptor de aldosterona, no permite que la aldosterona funcione, y es muy similar, o sea, también aumenta la excreción de sodio, pero no aumenta la excreción de potasio, al contrario, la evita la pérdida de potasio. Tenemos entre esos efectos adversos. ¿Para qué se utiliza? De inicio se puede utilizar para insuficiencia cardíaca. Estos tipos de fármaco, la espironolactona, no le ayuda tanto a sacar agua, realmente lo que hace es que evita la remodelación cardíaca, se evita que el corazón se vea afectado por esta enfermedad, pero también se utiliza en el hiperaldosteronismo primario, ¿sale? Cuando tenemos mucha aldosterona en nuestro cuerpo, ¿sale? Pero pues ahí podemos ver los diversos efectos adversos que tiene este fármaco. ¿Sale? Y como puedes ver, esto es el resumen más claro y más corto que tú pudieras ver sobre diuréticos. Acuérdate, la intención es que conozcas el nombre del fármaco, a qué grupo pertenece, cuál es su mecanismo de acción y sus principales efectos adversos, ¿de acuerdo? Pues espero que esta chiquiclase haya sido de utilidad para ti y pues estamos en contacto. Bye bye.